Bueno, es un verdadero gusto para nuestra diplomatura en Futuro del Trabajo y Movimiento Sindical. Hoy contar con la presencia virtual, como estamos haciendo la maestría, con María Luz Vega Ruiz, una funcionaria de mucho tiempo y de muchos andares en la Organización Internacional del Trabajo, y que en este momento es consejera especial del Departamento de Investigaciones de la Organización Internacional del Trabajo. María Luz, te agradecemos mucho la participación. Tú sabes que esto es un ámbito de formación para el movimiento sindical y la verdad que aprendemos mutuamente, el ida y vuelta con las diferentes realidades, nos hace repensar algunos aspectos teóricos y volverlos a la realidad. Así que agradecemos que una persona con tantas ocupaciones como vos estés presente hoy aquí. No, gracias a vosotros. Para mí ya sabes que siempre es un placer estar con vosotros por dos razones. Una, por estar con los amigos argentinos, que tú sabes que soy muy cercana a, a Argentina por muchas razones profesionales y personales. Y también cercana y trabajar con el movimiento sindical, que es algo que también está muy cercano al corazón de la OIT, no solo al mío, al corazón de la OIT, que para eso somos una organización tripartita por esencia. Y por naturaleza y por constitución. Es así, María Luz, y nos consta. María Luz, estamos atravesando un momento muy particular, ¿no? Dentro de la anormalidad que vivíamos, donde a ti te han tocado tocar temas muy importantes, eras una asidua visitante, y investigadora y propulsora de proyectos para América Latina, tú veías el problema de la desigualdad. El problema de desigualdad que está quizá en el marco de la esencia de todo impedimento para llevar a la justicia social y al trabajo decente de la teoría a la práctica. Obviamente la pandemia del COVID-19 ha eh, levantado un velo, levantado la sábana y puesta en carnadura esta situación. ¿Qué podemos decir con respecto a esta situación, además de los números que la OIT nos viene compartiendo casi mes a mes y que son alarmantes? No te voy a preguntar cómo se sale de esto, pero sí, ¿qué enseñanza nos deja esta, o por lo menos para ti como funcionario y para el OIT, qué enseñanza nos deja, si es que nos deja, esta situación tan grave que está viviendo el mundo desde el punto de vista sanitario, ¿no? Yo creo que nos deja muchas enseñanzas. Yo creo que nos está haciendo enfrentarnos a algo que veníamos más o menos intentando planificar y que llamábamos esto del estudio del futuro del trabajo, que es el título de vuestra diplomatura, trayéndonos a una dimensión muy diferente, que es la del presente. Yo creo que es absurdo hoy hablar de futuro del trabajo, y perdonar que os cuestione el título, porque tenemos que hablar del presente del trabajo. La pandemia nos ha situado enfrente de todos esos retos que veíamos tan lejos, pero yo creo que enfrentarse a los retos tiene ventajas e inconvenientes. Por supuesto, el inconveniente es la cantidad de dificultades que hay que resolver en poco y corto plazo, como es el caso de todos estos puestos que se prevé que van a perderse, y por supuesto una crisis económica salvaje, porque se trata, nos está preocupando mucho la crisis sanitaria, que es una crisis importante y que es lo primero que nos llama y que nos llama con razón, pero creo que una vez que la crisis sanitaria, que se superará en un medio plazo, probablemente no tan largo como podemos prever, pero sí se superará en un medio plazo, la crisis financiera va a dejar más muertos y heridos que ha dejado la pandemia. Y eso es grave, y en América Latina se ha vivido. No quiero hablar del efecto tango, no quiero hablar de 2008, porque creo que son efectos conocidos. La pandemia, sin perjuicio de estas situaciones, de estos enfrentamientos, de estos retos que hoy vivimos, también nos da unas oportunidades. Nos da nuevas oportunidades y nuevas formas de ver ese futuro del trabajo que hacíamos un poco de manera hipotética. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando hablábamos del futuro del trabajo, los laboralistas nos cuestionábamos si ese futuro del trabajo tenía que tener un derecho del trabajo o no.
yo creo que la pandemia nos deja muy claro que si no tenemos un derecho de trabajo, vamos mal. Que hoy el derecho de trabajo no es que sea importante, es que es fundamental. Pero es un derecho de trabajo que hay que fundamentar o que hay que crear o que hay que revitalizar, no sé cuál sería la palabra más adecuada, sobre las bases de la necesidad que nos plantea la pandemia. Es decir, hablamos de formas de trabajo muy diferentes, donde la flexibilidad, y por favor, entender concepto de flexibilidad no en el mal sentido, sino la adaptabilidad, por no usar esa flexibilidad que es un poco anatémica en América Latina. No nos gusta hablar de flexibilidad porque supone ese concepto de despido flexible o la entrada y salida al punto de trabajo. No, es una flexibilidad de adaptación que es fundamental, que nos permite conciliar o nos debería permitir conciliar sin lugar a riesgos. Es una flexibilidad que nos permite un trabajo remoto que tiene riesgos e inconvenientes, pero bueno, los países de América Latina están legislando sobre el trabajo a domicilio. Bien o mal es otra cuestión, esto habrá que analizarlo en su momento. Por otro lado, nos sitúa el tema de la salud en el centro de las condiciones de trabajo. La salud se había abandonado un poco, habíamos dejado un poco al tema de la seguridad en el trabajo, únicamente nos preocupaba que usáramos casco o botas. Hoy tenemos que tener en cuenta que un trabajador tiene que estar sano y el futuro del trabajo pasa, o el presente del trabajo, como digo, pasa por el presente de la salud. Sin salud no se puede trabajar y no hay trabajo si no hay salud. Entonces nos empieza a mezclar esferas públicas y privadas, nos plantea otro tipo de enfoques y nos plantea cómo tenemos que ejercer esos derechos. Y aparte nos sitúa de la necesidad inmediata de cómo protegemos el mayor número de operadores. No voy a hablar de trabajadores, porque es un concepto, para la OIT tiene un significado. Trabajadores desde el punto de vista de alguna de las normas incluye trabajadores independientes también, autónomos. Hay conceptos nacionales que varían, digamos que todo aquel que opera en el mundo, el laborador, es una palabra muy argentina por el laburo, Sí, sí. en este caso, ese laborador tiene que tener unas protecciones básicas. En esto la Comisión del Futuro del Trabajo, desgraciadamente, no se recogió en la declaración, planteó la necesidad de una garantía universal laboral, que era la idea de una serie de un listado de derechos. Hay otros que hablan de esto, Marilu Rodríguez, Dañino, o sea, hay una serie de profesores que han venido hablando sobre el tema que requieren que existan determinados derechos que son aplicables a cualquiera que ejerza una actividad profesional, sea dependiente, independiente, trade o cosa extraña, porque ya uno no sabe cómo podemos acabar definiéndonos, pero que ejerce una actividad y que necesita una protección. Y eso es fundamental. Yo creo que lo que nos muestra esta pandemia es todo lo malo y todas las oportunidades. Es decir, todo lo malo que se puede concentrar cuando nos encontramos en situaciones de crisis, pero también todas las oportunidades que esto nos trae. Sí, evidentemente la protección social, ¿no? La protección social que fue tan denostada durante estos últimos años o décadas, que no se tomaba en serio y que de alguna manera fue uno de los arietes que permitió morigerar y transitar esta pandemia, ¿no? Las asistencias directas, las asistencias indirectas, bueno, obviamente el rol del sistema sanitario en sus diferentes composiciones. Eh, Vos hablabas de la garantía laboral universal que está en el informe del mes de principios del mes de enero, de fines del mes de enero, perdón, hacia un trabajo más prometedor. ¿Crees que el derecho del trabajo está, desde la mano de la protección social, sufriendo una crisis de abarcabilidad, en el sentido de que, digamos, tenemos como varios estándares en este sentido de trabajadores con una hiperprotección, que no está mal, que es lo correcto, y trabajadores en el mundo que están sin ningún tipo de protección? Me acuerdo hace algunos años tuviste la oportunidad de visitar la CGT. Uh-huh. En ese momento, yo 2011, 2012, el tiempo pasa y ya no lo recuerdo mucho, en tu rol justamente de coordinadora del programa, El futuro del trabajo, nos dijiste algo que me quedó muy prendido en la cabeza y hoy parece ser una realidad absoluta.
dijiste, yo cuando me refiero al futuro del trabajo y recorro y pregunto qué es para usted el futuro del trabajo, en algunos lugares me hablan de robótica, de digitalización y demás, y en otros lugares del mundo me dicen, para mí el futuro del trabajo es como mañana, resolver como mañana, ¿no? Y me parece que estamos hablando de mundos y de un mundo asimétrico que quedó, como vos decís, eh, al descubierto. Pero ¿qué debe hacer? Bueno, con sus limitaciones, ¿no? Porque el derecho del trabajo no es la economía y el derecho del trabajo no es un diálogo multilateral ni un consenso mundial, pero ¿qué deberíamos hacer en ese sentido? Yo te sostenía por esto de la cuestión de abarcabilidad. Es mucho, las legislaciones nacionales, vos mencionás el laburo, pero en Argentina no podemos, por ejemplo, considerar a un trabajador sindicalizable, por ejemplo, un trabajador autónomo, ¿no? Porque no impide la legislación y demás. No te pido que hagas una crítica al régimen No, no, argentino. hay, lo que pasa Nosotros mismos la estamos que, haciendo. que existen sindicatos de trabajadores autónomos. Está el famosísimo SEWA, el famoso Sí, claro. SIWA Sí, claro. indio, que es el primer Claro. sindicato de mujeres, Sí. además de la personal vulnerable, pobre, mujeres e independientes. O sea, todo es factible, todo es posible y todo se puede hacer. ¿Cuál es la abarcabilidad? Yo creo que la abarcabilidad es respetar cuáles son los principios y para qué sirve el derecho de trabajo. Esto es un poco filosofía del derecho. Con los años una se vuelve más filósofa que comparativista, ¿no? Es una cuestión de edad, ¿no? No te creas que es una cuestión de comparatividad, sigue habiendo necesidad. Pero lo que sí me doy cuenta es que tenemos que volver un poco a las raíces del estado de bienestar, del estado social. O sea, nosotros estábamos hablando de un estado social y de derecho que garantiza el welfare state, o sea, el estado de bienestar que para América Latina es, por supuesto, la Constitución de Querétaro, para los europeos es Weimar, pero lo que nosotros nos tenemos que plantear es qué queremos garantizar. El derecho del trabajo nace no solo para garantizar esa dualidad o equilibrar fuerzas de diferente poder. Esa es lo que siempre mantenemos y lo que está ahí. Sirve para regular situaciones de desequilibrio social general. No podemos olvidarnos que estamos hablando y hay que volver a la idea de bienestar social. ¿Qué significa bienestar social y cómo garantizo ese bienestar social? Incluso cuando hablamos de salud, la OMS dice que no tener enfermedad, la ausencia de enfermedad pasa por tener bienestar social. O sea, es esa idea la que está detrás, la dignidad, o que esa dignidad es mucho más amplia que el trabajo decente. El trabajo decente es la base fundamental para tener dignidad humana, pero la dignidad humana la componen otros valores. Entonces, el derecho del trabajo tiene que garantizar esa dignidad humana. ¿Cómo se garantiza esa dignidad humana? Existen ya una serie de parámetros, lo que no teníamos a principios del siglo XX, que es cuando se empieza a relanzar o a lanzar el derecho de trabajo con cierta entidad. Los parámetros pasan por una serie de derechos fundamentales ampliamente reconocidos. Yo creo que nadie tiene dudas de que hay que erradicar el trabajo forzoso, de que hay que erradicar el trabajo infantil, de que la igualdad es necesaria, a pesar de que a veces existen dudas sobre cómo ponerla en práctica, y tampoco nadie tiene dudas sobre la libertad sindical y la negociación colectiva, por mucho que se cuestione muchas veces, pero yo creo que no existe la duda dentro de uno. Estos valores que ya son, yo creo que están en el ADN de cualquiera que está en el mundo del trabajo, tienen que adaptarse también a los cambios y hay que añadir nuevos derechos que son fundamentales. Y por eso yo creo que la pandemia nos revela, y yo insisto mucho en este derecho a la salud, que es un derecho fundamental. Entonces yo creo que lo que hay que abarcar es simplemente cómo garantizar ese bienestar a cualquiera que ejerza una actividad. Y esto implica, y yo creo que en esto es muy revelador, la propia actividad normativa de la OIT. Si veis los dos últimos convenios de la OIT, el de trabajo doméstico y el de violencia y acoso, hace referencia al mundo del trabajo. Ya no se refieren solo al centro de trabajo. Hablar de mundo del trabajo implica también proteger incluso a los empleadores. En el de violencia, no tanto en el de trabajo doméstico, existen varias normas, y yo animo a que se lean así, que protegen eh, a los empleadores, es decir, la violencia contra los empleadores y la violencia contra terceros. Esa es la idea del mundo de trabajo. En ese sentido, la abarcabilidad, si tú quieres, o el ámbito de aplicación del derecho de trabajo, tiene que adaptarse a esas necesidades. Y yo creo que trabajadores como los trabajadores de plataformas
Y ya no se trata tanto de que definamos, no te hablo de un rider, que es obvio que un rider tiene bastantes indicios de laboralidad. No voy a ser yo el tribunal que lo decida, pero creo que muchos de nosotros pensamos que es bastante obvio que tiene indicios de laborabilidad en la mayor parte de los casos, y así lo reconocen muchos de los tribunales, pero por ejemplo, un Uber puede ser, dependiendo de qué país, mucho más dudoso su laboralidad. En ese caso, lo que es importante ya no es que sea reconocido como un trabajador dependiente, sino que tenga garantías. Esa es la historia. El derecho del trabajo tiene que proteger y tratar de esas garantías. Eso es para mí lo fundamental. Por eso es esencial establecer, si no queremos llamarlo garantía universal, no le llamemos garantía universal, llamémosle lista de derechos que sean habilitantes para garantizar justamente que todo el mundo tenga protección. Un concepto de protección social que va más allá de la seguridad social. Algunos compañeros míos han hablado de la protección laboral. Es un término muy inglés, ¿no? Es la traducción. Como estamos muy anglofonizados en la OIT, social protection, hablábamos de labor protection, que es un concepto de incluir, añadir a la social protection todo lo que tiene que ver con la protección del mundo del trabajo. Y que permitiría hacer también esa palabra que me espanta, de los pisos sociales, los pisos mínimos sociales. Es que me recuerda a los pisos de protección oficial españoles. Entonces, por eso no me gusta la traducción, pero sí, establecer unos pisos, yo diría unos umbrales mínimos de protección que serían aplicables a todo que ejerce una actividad. Sí, digamos que menos etiquetas y más derechos, ¿no? Estoy contigo. Esa es la Eh, historia. Yo creo que ya está bien de hablar de subordinación. Creo que, mira, esto a lo mejor va a chocar a algunos. Eh, Creo que hemos debatido demasiado sobre el concepto de dependencia, agilidad, subordinación, empleabilidad. O sea, son conceptos veneciani. Yo no voy a volver a todo lo que todos sabemos. Es un poco como citar lo antiguo como que se convierte en sagrado. Sí, sí. Yo no digo que no fueran grandes pensadores, fantástico, nos han permitido pensar y avanzar, pero esto ya no es el tema. El tema es cómo garantizo la protección, cómo garantizo lo que garantizaba ese derecho de trabajo, ese derecho obrero, que fue en principio un derecho obrero, que era el que intentaba proteger a unos trabajadores que vivían en condiciones de explotación. No estamos en condiciones de explotación en la generalidad, aunque la pobreza y la desigualdad son otro tipo de explotación porque afectan a la dignidad. No es una explotación de un patrón, es una explotación probablemente social. Esto es un concepto ya muy ligado un poco al marxismo, etcétera, etcétera. Pero no quiero entrar en sí. esto porque ni me considero marxista de pensamiento, ni es el caso, pero es una idea de protección. Creo que hay que volver a la idea de bienestar y de protección. Hay un tema que volver al estado de bienestar, como tú decías, me hace recordar allá por la década de los 80, yo todavía estaba recibiéndome de abogado recién, cuando un director general de origen belga estableció un título que me tocó mucho y creo que tiene una vigencia absoluta, que decía preservar los principios, promover el cambio. O sea, Y exactamente. Y me parece que esto es un gran título para este momento, promover el cambio en el sentido de empoderar, establecer los derechos de nueva generación que hacen el entorno del trabajo, ¿no? Esta pandemia también, como tú bien los dijiste, va a dejar secuelas en materia de salud, en lo que se dio en llamar. Nosotros tenemos un profesor de envergadura en la Argentina, que es Julio Nefa, en materia de riesgos psicosociales, ¿no? Los riesgos psicosociales están hoy a la orden del día, forman parte de la mochila que tiene que llevar su trabajador al centro de trabajo o al lugar de trabajo, porque muchas veces el lugar de trabajo es la calle, ¿no? Esta es una tarea muy específica y muy concreta que tenemos que hacer desde Latinoamérica. Pero también me interesa el tema de la representación colectiva, ¿no? También lo ve el informe preliminar de la declaración del 2019. Una de las cuestiones, además de la garantía universal, de la cuestión de género, de la salud, es el reforzamiento de la representación colectiva, ¿sí? Tanto empleadores como trabajadores. Y me parece que asumir estas cuestiones, estos nuevos desafíos, es
esa representación colectiva sea genuina, porque hoy yo creo que hay un problema de representación colectiva. No quiero meterme en el mundo empresario, pero sí en el mundo sindical, y por ahí, al decir del querido y recordado Oscar Hermida Uriarte, esta crítica la hago desde el movimiento sindical porque lo quiero, pero me parece que hay un problema también de reforzar esa representación. Eh, ¿qué nos puedes decir, María Luz, con respecto a este tema? Bueno, este es un tema que me desborda un poco Personal. porque va mucho más allá de lo que es el derecho como tal. Yo creo que los mecanismos de derecho que existen y sobre todo las garantías, me refiero, las referencias internacionales, las normas internacionales, ya dan lo que sería lo que es necesario regular y lo que hay que mantener. Yo creo que ha habido una debilidad importante del movimiento sindical que necesita, que yo creo que pasa por quizá, voy a ser un poco brusca en lo que voy a decir, un poco conservador. Un poco conservador, yo creo que había que arriesgarse. El movimiento sindical siempre se arriesgó. Y de hecho yo creo que el movimiento sindical saca lo mejor de sí mismo, y esa es mi experiencia en la modernidad, cuando está en las situaciones más complicadas. Límites. No he visto movimientos sindicales más vívidos, más comprometidos y más activos y mucho más reivindicativos que en aquellos países donde se ha sufrido situaciones realmente de aplastamiento. El caso de Myanmar es un caso importante, algunos países de África. Bueno, en América Latina no los tenemos tan recientes, pero ha habido casos que tenemos todos en la mente. ¿Cuándo el movimiento sindical fue muy activo? Pues desgraciadamente en las épocas de las dictaduras. Desgraciadamente vosotros conocéis muy bien en el sur lo que fue. Fue un movimiento profundamente activo y profundamente vinculado a la lucha por los derechos y por la justicia social. Yo creo que hay un cierto, es una palabra que digo que puedo ser un poco brusca, aburguesamiento en el pensamiento, ¿no? No me gusta usar esas palabras porque un poco, No, está pero lo que bien. sí es cierto es que yo creo que deberíamos ser un poco más agresivos y sobre todo agresivos en el sentido no de agresividad en el ámbito del combate. No se trata de planificar la subversión armada, ¿eh? No comulgo con Trotsky en estas historias, pero lo que sí que está claro es que deberíamos establecer de qué forma soy mucho más activo, de qué forma abarco más y también cómo utilizo mejor las nuevas tecnologías. Hay un tema de modernidad que yo no sé si las organizaciones sindicales están preparadas. Yo creo que los empleadores, también quizá porque funcionan con cúpulas, la estructura es diferente. No estoy diciendo que el movimiento sindical se reestructure como movimiento empresarial, como movimiento empleador, pero lo cierto es que la utilización de nuevas tecnologías, todas estas startups que permitirían otros mecanismos de consulta, otras formas de acceder a un trabajador cada vez más aislado, más remoto. Ese trabajo remoto implica también cómo accedo, cómo promuevo, pero también hay un tema de credibilidad. Es decir, aparte de un tema de accesibilidad, hay un tema de credibilidad. Y la credibilidad es la que tiene que mantener el movimiento sindical. Y este es un debate que yo no puedo entrar, yo no soy sindicalista activa, pero creo que hay un debate que es importante y que se tiene que mantener, que es un debate que yo creo que cualquier líder sindical se tiene que plantear. ¿Cuál es mi papel? ¿Cómo accedo? ¿Cómo represento mejor? ¿Cómo utilizo la digitalización y las nuevas tecnologías? ¿Y cómo represento mejor los intereses de todos aquellos que están eh, eh, que necesitan protección o que necesitan de mi liderazgo? Creo que esto es importante. Eh, y también quizás es una apertura de mente, es esa de no excluir trabajadores porque no sea un obrero fabril. Estoy limitándome mucho, no es el caso. Pero bueno, ¿cómo respondo a ese trabajador informal que se siente trabajador pero que por ley no lo es? Cuando me refiero al trabajador informal me refiero a un ambulante. Un ambulante con un carrito en principio es un empleador. Ujú, ujú. Si tiene el carrito de propiedad, ¿eh? Si no lo ha prestado a alguien, eh, ¿cómo lo hago? Profesiones muy argentinas como los cartoneros, Sí. etcétera. Ellos mismos se establecen en sindicatos particulares, sindicatos muy diferentes. Ha sido muy activa los sindicatos de plataformas de riders, justamente las huelgas, la primera huelga fue en Argentina. Tuve la Ujú, oportunidad de conocer a la líder ujú. que lo encabezó.
Pues yo creo que eso es lo que hay que llegar, una representación, pero una representación que no sea parcializada, sino una representación a través de las centrales sindicales. Es decir, hay que mantener un poco la estructura orgánica, que es la que permite que la lucha tenga ningún sentido, la lucha obrera, la lucha sindical tenga un sentido y una representación a nivel de las políticas y los programas nacionales. Y lo que facilita que las organizaciones sindicales participen de forma activa en algo que hoy es esencial, que es el diálogo social. Creo que todos hemos aprendido que sin diálogo social no se puede conseguir estabilidad política. Ya no hablo solo de estabilidad social, sino estabilidad política. Creo que también ahí, por ejemplo, de nuevo, recordemos las experiencias de las dictaduras del sur de América Latina. O sea, cuando hablo de dictaduras, siendo española, puede todo el mundo pensar, a Franco se murió cuando yo tenía 13 años, o sea que yo no puedo hablar de la dictadura de Franco más que de lo que viene en los libros. Pero vosotros habéis tenido, fruto de las dictaduras latinoamericanas, experiencias de diálogo social bien interesantes que me vienen a la mente rápidamente y que son yo creo que experiencias muy innovadoras o fueron muy innovadoras en su día. Desgraciadamente a los 3 años desaparecieron, como suele pasar en casi todos los países, no solo en América Latina. En este marco, y yendo un poquito más al tema sindical, desde el 2016 en Argentina se está produciendo una cierta apertura, insuficiente desde mi punto de vista, eso corre por mi cuenta, hacia estos nuevos grupos de trabajadores que se han dado a denominar de la economía popular, ¿no? Porque están con sus carritos de cartón, llevando y trayendo cartón, pero coincido contigo en que hay que establecer un cambio de mentalidad y un acercamiento, ¿no? El acercamiento se produce justamente viendo en el otro o en la otra, en el trabajador, en la trabajadora, un par. Me parece que es una cuestión cultural, de aburguesamiento, como tú bien los decías, pero también salir de la zona de confort, ¿no? Salir de la zona de confort que tiene que ver con, bueno, estas nuevas realidades requieren de nuevas metodologías de acercamiento, de nuevos planes de acción. Es todo un desafío, hasta la sindicalización del sector joven, ¿no? Que por sí digamos, la profundidad del modelo individualista del emprendedor, mal llamado emprendedor, ¿no? Porque hay emprendedores que son reales y conforman una empresa, ¿no? Me parece que también los ha alejado del mundo sindical y el mundo sindical no ha sabido responder con esa agilidad que los medios, otros sectores lo han hecho, ¿no? Sí, es decir, aquí hablo más como observadora, no como estudiosa. Sí, Es decir, yo sí. creo que, como tú dices, hay una tendencia a la zona de confort, pero creo que es una tendencia humana, esta no solo de los sindicatos. Buscamos todos nuestra zona de confort y no nos gusta salir de la zona de confort. Pero si se quiere realmente hoy abarcar a toda la población que uno tiene que abarcar para garantizar ese bienestar y esa dignidad, o se sale de la zona de confort o la zona de confort va a poder con uno. Eso es absolutamente claro. Yo creo que hasta las propias organizaciones, yo creo que, para poner un ejemplo que nos toque, lo que le está pasando a la Organización Mundial de la Salud con el tema Trump, ¿no? Sí. O me busco cómo me financian, o la OMS se acaba y nos pone en crítica y en cuestión a todo el sistema de Naciones Unidas, que ha sido un sistema que después de la Segunda Guerra Mundial, la OIT es anterior por otros motivos, pero bueno, que es el sistema que ha mantenido los juegos de poder a nivel mundial. Hoy se está cuestionando eso. Entonces, todos tenemos que salir de nuestra zona de confort. Nosotros también. Nosotros también. No me resulta fácil a mí, por ejemplo, salir de mi zona de confort de A nadie. cómo doy asesoramiento a través de la utilización de pantallas, sobre todo porque yo soy de la generación donde el trabajo tiene una función social. Y yo me siento fatal. Está muy bien poder hablar contigo así, pero a mí me falta esa función social, me falta el mirar una cara, el ver un público, el que esa interacción directa, eso nos falta. Pero bueno, hay que utilizar los medios, hay que salir de ellos y ver cómo puedo conseguirlo mejor, quizá incluso aprendiendo otras formas de expresión, no lo sé.
hay que verlo. María Luz, para terminar, el trabajo sigue siendo la centralidad, y esto me parece que es una de las lecciones también de la pandemia, ¿no? Y también, como vos decís, y lo dicen amigos y colegas, es el que sostiene la vida desde diferentes lugares, no solo el económico, ¿no? Esto me parece que es una cuestión a trabajar fuertemente porque cruza transversalmente todos los aspectos que nosotros estamos obligados a discutir en la pospandemia. Sí, yo iría más allá. Yo creo que el trabajo está en la centralidad porque el trabajo lo que hace es hablar del ser humano. Entonces yo creo que es fundamental que centremos una agenda social centrada en el ser humano. El ser humano va a trabajar en algún momento de su vida o va a estar relacionado de una forma directa o indirecta con el mundo del trabajo en todos sus periodos de su vida. Entonces no hay ser humano si no hay trabajo y no hay trabajo si no es humano. El trabajo va a seguir siendo humano. Es la única característica del trabajo que sigue perenne. Antes se hablaba de un trabajo dependiente, productivo. Cuando todos estudiábamos Derecho del Trabajo nos hablaban de eso. Lo único que queda como característica de la regulación del derecho del trabajo es que es un trabajo, que el trabajo sigue siendo humano. Lo que hacen los animales o lo que hacen robots no es trabajo, es auxiliar ese trabajo. El trabajo es una expresión humana y por eso es central. María Luz Vega Ruiz, consejera especial de la Oficina de Investigaciones del OIT, muchas gracias por acompañarnos, por tus reflexiones. Gracias a vosotros. En cualquier momento. Hasta muy pronto y mucha suerte y que esto se acabe pronto y salud para todos.